11 de la mañana con 48, casi 49 minutos, nuestro bloque de salud, como es tradicional los días jueves, con todo esto lleno de noticias durante toda la mañana, se nos van acortando los tiempos de los bloques, pero así que lo vamos a aprovechar lo máximo que podamos a esta hora. Está con nosotros Jasna Kusanovic, es kinesióloga del Centro Camanta, dependiente del Centro Miraflores, pero ya me vas a explicar. ¿Cómo estás, Jasna? Buen día, gusto de saludarte. Y, espéreme, si prende su micrófono, ese, claro, porque ahí se lo olvida a los chicos cuando vienen a traer a las entrevistas. Jasna, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Mauricio. Cuéntanos un poquitito de qué se trata este programa, los trabajos que se hacen en el Centro Quemanta. ¿Dónde está el Centro Quemanta? Exactamente. Bueno, el Centro Quemanta nace a partir más o menos del año 2016 como parte de una estrategia o una iniciativa presidencial, ya del gobierno anterior, y este centro está enmarcado, ¿no es cierto?, dentro de esta estrategia presidencial que se llama Plan Nacional de Demencias. Okay. El Plan Nacional de Demencia tiene distintos componentes, ¿ya? En nuestra región, los componentes principales son atención primaria, ¿no es cierto?, que tiene un área también que trabaja con los adultos mayores con demencia. Ya. El Centro Quemanta y la unidad de memoria que trabaja en el hospital. Ya. Por lo tanto, tenemos cubiertos los tres niveles, digamos, de atención para la población de Punta Arenas. Ok, perfecto. Este plan de demencia, yo me imagino es muy importante. El otro día hablábamos con otros compañeros ahí que seguramente tuyos o que trabajan ahí también en el centro, respecto de que hay mucha gente que tiene problemas de demencia y como, yo no sé si se invisibilizó esto por mucho tiempo o que la gente no quiere darlo a conocer o no se quiere dar cuenta de aquello. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo se lo contamos a la gente de esto? Exactamente. Nosotros, con lo que hemos ido trabajando desde hace un tiempo ya y con todas las, ¿no es cierto?, actualizaciones que tenemos desde el Ministerio, el tema principal es que por muchos años no hubo ningún tratamiento específico para las personas mayores con demencia. Ya. Por ejemplo, cuando una persona mayor va a su control en el consultorio y se atiende digamos, las patologías crónicas, el tema de la demencia siempre quedó de lado. A pesar de que la persona estuviera o no diagnosticada, a veces recibían algún tratamiento de tipo farmacológico por parte de psiquiatría o por parte de neurología, que es lo principal, que es lo, digamos... ¿Ellos derivan después? Ellos derivan, exactamente. Y no había... en general en nuestro país, centros que se especializaran en el tratamiento de estas personas. Ya. ¿Y para qué en el fondo trabajar con estas personas si uno dice, bueno, ya tienen el diagnóstico y es una enfermedad progresiva? La idea es trabajar directamente con la familia, ¿no es cierto?, para tratar de consensuar con ellos un poco las necesidades que uno va detectando, entregarles herramientas y sobre todo información sobre lo que es la enfermedad, porque más allá del diagnóstico esto tiene muchas aristas, que es dependiendo de las causas, la evolución que va a tener, el cuidado que se les dé a las personas. Por lo tanto, es sumamente relevante la información a la familia. Nosotros nos encargamos también un poco de eso y así la familia, al comprender de lo que se trata la enfermedad, cuáles son las conductas posibles, por qué su familiar se comporta de esta forma, por qué dejó de tener habilidades sociales, por qué principalmente se olvida de las cosas, ¿ya? Antes la gente lo normalizaba, en el fondo pasaba desapercibido que tu abuelito se olvidara de las cosas. Exactamente. Y que la gente ya después de un tiempo, y sobre todo en nuestra región, dejara de salir de la casa para juntarse con otras personas o hacer actividades. Dejar de socializar. Dejar de sociabilizar. ¿Eso pasa con la edad o producto de un problema de demencia? No tiene absolutamente nada que ver con la edad. Nosotros tenemos usuarios que son muy, muy activos y... de edad avanzada. De edad avanzada, pero que lamentablemente en el entorno a lo mejor va un poco invisibilizando esto y como la persona ya no es capaz de entablar una conversación, por ejemplo, o recordarse de algunas cosas, a la persona la van dejando de lado y eso es lo que produce un poco el aislamiento social, que en ellos produce frustración aunque no se dan cuenta tampoco. Es un proceso, digamos, lento a través del tiempo y que... nosotros estamos tratando de revertir y en general en nuestro país, a través de estos centros de apoyo comunitario para personas con demencia y su familia, estamos tratando de cambiar y así poder intervenir a las personas y evitar que la enfermedad progrese. Antiguamente se llamaba arteriosclerosis, fue variando el nombre, hoy día se llama demencia senil, pero está todo relacionado, ¿no? No, la arteriosclerosis es otra cosa. Expliquémoselo a la gente. No, de todas maneras, el problema de la acumulación de colesterol en las arterias tiene que ver con el sistema cardiovascular. Netamente, ¿ya? El caso de la demencia es una enfermedad, puede ser una rama neurológica o una rama psiquiátrica, dependiendo del origen. Por ejemplo, si es una enfermedad, una demencia de origen vascular, puede tener más asociado al lado neurológico, pero en general pero eso tiene rehabilitación.
Depende. Ya. Hay secuelas que no se recuperan. Ok. La parte física y la motora, nosotros estamos acostumbrados a ver que en los accidentes vasculares la gente puede recuperarla. Ya. Pero el deterioro del cerebro es mucho más complejo. ¿Ya? Y Depende sobre de la todo, edad, depende de los grado hábitos que haya tenido la persona, depende del nivel de escolaridad, depende del apoyo familiar que tenga. Tenemos varios adultos mayores, hemos visto casos de gente que no tiene familia, por ejemplo, Ya. o mucha gente de campo Ya. que trabajó mucho tiempo sola, que no hizo familia y que empiezan a presentar este deterioro cognitivo, porque así empieza con un deterioro leve, ¿no es cierto? Y después ya simplemente ellos no pueden ejecutar sus actividades de la vida diaria como comer, vestirse, ¿no es cierto? Bañarse, salir de la casa. O sea, depende mucho del entorno en el que ellos Depende hayan desenvuelto mucho. en su Sí, vida, ¿no? Depende mucho del entorno. Entonces, como decíamos, la demencia es esta área bien amplia, de todas maneras, de la salud, que estudia principalmente las patologías que tienen que ver con el cerebro, ¿no es cierto? Y el deterioro físico o el deterioro emocional es como un complemento ya de lo que ocurre, son cosas secundarias. ¿Cómo se trata a estas personas con demencia? Hay diferentes tipos de indicaciones de tratamiento, depende en el estadio de que la persona se encuentre. Ya. Nosotros clasificamos la demencia en 3 niveles, ¿ya? Tenemos el nivel leve, el moderado y el severo. Ya. Nosotros en nuestro centro atendemos personas con demencia leve a moderada, ¿ya? Y en el fondo, ¿por qué? Porque la intervención en estas personas es más efectiva que una persona que ya tiene un nivel de demencia muy avanzado y un deterioro muy importante, ¿ya? Lamentablemente ahí no podemos recuperar, más bien en las etapas previas de la enfermedad, donde recién tenemos algunas señales, donde se está iniciando todo este tema de los olvidos o a lo mejor... ya no cuando es severa. Ya no cuando es severa. Cuando es severa y hay manifestaciones conductuales importantes, que algunas que la familia pudiera reconocer en la casa, la agitación motora, la agresividad, la pérdida de sueño o de apetito, que se pierden, que deambulan, ya eso ya es cuando los usuarios están en unas etapas más avanzadas y eso puede tener un manejo de tipo más farmacológico, ya, y por supuesto un trabajo con la familia que va haciendo desde la comprensión de la enfermedad hasta un poco técnicas para el manejo de estas personas. Y en cambio, en las etapas más leves a moderadas, nosotros con las activaciones que hacemos en nuestro centro, tanto físicas como cognitivas, principalmente dentro de muchas otras actividades que hacemos, los usuarios van logrando hacer trabajar su cerebro y a medida que no nos quedamos, digamos, como en stand-by, como en la casa, cuando están típicos en el sillón, ¿no es cierto?, mirando tele, en el fondo eso es lo peor que le podemos hacer a nuestros adultos mayores. Ya. La idea es que se activen físicamente y se activen mentalmente para que esta enfermedad no progrese en ellos. Ahora, es importante que estén acompañados, que la familia esté consciente de lo que tú estás diciendo. Exacto. Porque es muy complejo para un adulto mayor que vive solo, por ejemplo, el darse cuenta que está entrando en una demencia leve, por ejemplo. En las etapas iniciales, los usuarios logran darse cuenta de sus olvidos. Ya. Pero como hablábamos recién, la creencia popular de la normalización por la edad, del Alzheimer o asociado a la edad es bien compleja y es bien grande. O sea, ¿no tendría que ocurrir? Es que es una enfermedad como cualquier otra. Ya es prevenible. En el fondo eso es lo que tenemos que tener claro, que es una enfermedad prevenible. Obviamente si tenemos antecedentes familiares se hace más grande la probabilidad de que nos ocurra. El riesgo más alto. Y si tenemos hábitos poco saludables, si no estamos cultivando siempre nuestra higiene cerebral, si no hacemos actividad física y si tenemos muchos factores de riesgo asociados, lógicamente la probabilidad va a ser mayor. Pero si nosotros nos cuidamos y empezamos desde jóvenes, desde lo que podamos, a hacer actividad física y a estar informados sobre el tema, si en el fondo es algo que todas las familias, yo creo, que lo han visto, no necesariamente en algún miembro de ellos, pero algún vecino, y la verdad es que es una enfermedad cuando evoluciona bastante triste porque las personas van dejando de ser un poco ellos mismos. Eso siempre se dice, ¿no? Dejó de ser la persona que yo conocía, el comentario, ya no es la misma persona, no es mi mamá, no es mi papá, no es mi abuela, no es mi tía. Exacto. Pasa en las etapas más tardías de la enfermedad y eso la verdad que es muy lamentable y para las familias es muy fuerte y sobre todo porque lo mismo que comentábamos del desconocimiento. Siempre si partimos de la base de que educamos a la población y hacemos también cercana a la comunidad sobre estos temas, a lo mejor el abordaje puede ser diferente. Absolutamente, porque va específicamente, se fundamenta en la información. La gente se tiene que informar, ojalá desde muy joven, que nos vayamos informando, cosa que lleguemos con la información y con esa capacidad de comprensión de lo que está sucediendo ya cuando estamos más grandes, ¿no? Más adultos. O sea, informarse. ¿Dónde se puede informar la gente?
¿cómo llegas a que, por ejemplo, una familia diga, sabes que justamente qué bueno que estoy escuchando a Yasna, porque nosotros tenemos a alguien en la familia que estamos viendo que está teniendo este tipo de problemas? ¿Dónde llevarlo? ¿Qué hacer? Bueno, nuestro plan nacional funciona a nivel de la red pública de salud, sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, todas las personas que sean FONASA pueden acercarse a consultar en su consultorio, ya, de su policlínico más cercano. Sí. En Punta Arenas tenemos los 5 consultorios, más 2 SECOF, que están más a las afueras. Y ellos también tienen un equipo que conforma, en este caso, la estrategia Punta Arenas Te Cuida, ¿ya? Y ellos se encargan de ver a los usuarios con demencia y también tienen otra rama que se encarga de ver a los usuarios dependientes severos, ¿ya? La idea de estos equipos es pesquisar la demencia en el nivel primario, diagnosticarla y, si corresponde, si se encuentra en la etapa que leve a moderada que nuestro centro trabaja, ellos mismos nos derivan a nosotros a los pacientes. Yo me imagino que hay ciudades más afectadas que otras. Nosotros estamos dentro del top 5, ¿no? Exactamente. Por eso mismo, el plan de demencia se implementó. Nosotros somos de los primeros 3 centros del país, ¿ya? Y eso se debe netamente a la cantidad de adultos mayores que hay en la región. ¿Ya? Y hay muchas personas con demencia que no están diagnosticadas, que están en su casa, como tú decías. La gente a lo mejor reconoce algunos de los síntomas. Por ejemplo, ellos tienen problemas para resolver a lo mejor dificultades cotidianas, ¿ya? Además de los olvidos, ¿no es cierto?, de estos temas de memoria, problemas para el cálculo, para el juicio, para el razonamiento, ¿ya? Estas son las principales áreas que se ven afectadas. En algunos más que otras, sí, y en otros puede ser que haya áreas que no estén afectadas y otras que sí, ¿ya? Siempre, ¿no es cierto?, eso va a depender de cada caso, pero la idea es que la gente lo reconozca y consulte, porque ahora sí hay tratamiento en la región para esto. Es un plan que está dando una buena cobertura. Y nosotros llevamos en nuestro centro funcionando con el centro ya con sus puertas abiertas casi un año, pero dentro del plan yo llevo por lo menos casi 2 años trabajando. Así que es importante también darlo a conocer a la comunidad. Si tienen cualquier duda, además de consultar en los policlínicos o consultorios de atención primaria, pueden acercarse a nuestro centro. Nosotros estamos ubicados en Las Heras, 825 Interior, dentro de lo que es el complejo de salud mental. Al final del complejo está el centro Quemanta. Y ahí, por supuesto, estamos abiertos a resolver todas las dudas que tenga la gente. Fantástico, me parece. Yasna Kusanovic, kinesióloga, justamente del Centro Quemanta. Un gusto haber conversado contigo. Y igual, por cierto, la gente debe estar muy agradecida de toda la información que se le ha entregado hasta ahora. Espero que volvamos a encontrarnos y seguir conversando de esto. Muchas gracias, Yasna. Problema. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Invitarme. Chao, buen día. Y a usted, yo también me tengo que despedir. Estamos pasados en la hora. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar mañana. Que esté muy bien.